Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Garzón. En primera instancia encontremos el deporte, ¿sí?, el remo, el cual es un proceso de clasificación que comprende de tres fases, que son la exploración física en camilla, prueba en ergómetro y observación en el agua. También pude leer en el documento que había subdivisiones en los temas. Una de ellas era el PR1, que esta consiste en que los y las deportistas de clase no tienen movimiento en el tronco, que solo pueden remar con el movimiento de los brazos y de los hombros. También por eso encontramos el PR2. El PR2 nos indica que aquí no pueden flexionar las piernas para deslizarse hacia el asiento. Encontramos también algunas características que son la pérdida o deficiencia de las extremidades, equivalente a una doble amputación de las extremidades inferiores. También nos hablaba de la ataxia, ateosis o hipertrofia por parálisis cerebral. Encontramos también el PR3, que nos indica que en esta parte de aquí, tanto sus piernas, sus troncos y sus brazos se pueden utilizarse para remar, por lo que pueden hacer uso del deslizante que se encuentra en la parte donde ellos realizan el remo, ¿ya? Eso. ¿Qué más, profe? Ya. También cuando se tiene una amputación o tienen una amputación del pie, una pérdida por fuerza muscular. También había algo para la discapacidad visual. Se establecen las clases y las subclases, en las cuales comprendían la PR3 B1, la PR3 B2 y la PR3 B3. Eso también era importante. El siguiente deporte, era el para taekwondo. El para taekwondo se divide en diferentes categorías, depende la discapacidad que tenga el deportista en este caso. Ya que el yoguri, si no estoy mal, perdón si es que pronuncio mal, pero el yoguri recoge todas las modalidades de combate del taekwondo normal y del pomase. En esta clase son la kata o las formas, ¿okay? Las clases comprendidas para las personas con discapacidad son el K41 y el K44. Eso. También nos comprendía que había clases para los deportistas con discapacidad visual, que era el P11, P12 y P13. Las clases para deportistas con discapacidad intelectual, que constaba el P20. También nos hablaba de las clases para deportistas con deficiencia físicas elegibles, que era el P31. P31. Ya, a ver qué más. Ya. También estaba las subclasificaciones del P12, como ya lo comenté, el P44 y el P33. Esos también eran las subclasificaciones. El K42 y el K41 también nos hablaba de eso, y de K43, de las modalidades y de que las reglas cambian y varían. Eso también. De lo poco que me acuerdo del K44 nos hablaba que se puede presentar una diferencia por amputación. Se puede hacer o realizar algo diferente con la amputación. También nos hablaba, profe, del P71, del P72, del P72. De eso nos hablaba.
Perdón, profe, tuve que cortar el video porque llegaron unas personas a ofrecernos productos, entonces por eso, profe. Lo siento y discúlpeme por eso, profe. Y ahora vamos con los competidores en silla de ruedas. Se dividía en clase 1. Sigo de taekwondo, profe, perdón. En eso nos decía que los deportistas de esta clase no tienen equilibrio, obviamente por lo que están en silla de ruedas. Vamos con el tenis de mesa. El tenis de mesa tenía clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. También se clasifica desde las 6 hasta la 8, clasificación por el pie. Por el pie, hasta la 8, se clasifica por el pie. Eso quiero entender. En la clase 8, hablando de ese deporte, nos indicaba que ellos, aquí está profe en la mesa, entonces una persona se pone al lado derecho, otra persona al lado izquierdo, y empiezan a jugar, a realizar el deporte, ¿ok? El tenis de mesa también hablaba de la clase 9 y clase 10. De lo que, bueno, de la clase 10, profe, ahí había un tipo de variación con la clase 11, porque la clase 11 decía que son todos aquellos jugadores discapacitados que normalmente tienen dificultad al reconocimiento de patrones motores. También había, profe, una clase open, en donde aquí en esta clase open nos indicaba que un ejemplo, que aquí incluyen a deportistas con déficit neurológico, depende del número de nivel de ellos, ¿ya? También hablaba de la clase quad, también de eso. De la clase quad, donde los jugadores y jugadoras tenían una deficiencia que afecta a la parte de sus piernas. Esa nos hablaba la clase 4. Ahí ellos realizaban es libre, ¿no? Pueden hacerlo con una mano, con otra, pero la silla de ellos son muy versátiles, muy movibles para que se puedan mover por todo eso, ¿ya? Entonces esa ha sido mi exposición y gracias por su presión, por la atención prestada. Una buena tarde. Buenas tardes, somos el grupo número 1 y les vamos a hablar acerca de la clasificación funcional en el deporte paralímpico. La clasificación funcional tiene como objetivo el que el deporte paralímpico sea más justo, haciendo que los deportistas compitan en igualdad de condiciones. Se los divide en clases deportivas, las cuales determinarán si pueden o no competir en su deporte. Si es que algún deportista no cumple con los criterios de discapacidad establecidos por el deporte, no podrá competir en el mismo. Los sistemas de clasificación en cada deporte son diferentes, aunque su finalidad es la misma: disminuir el impacto de la discapacidad del deportista en el resultado de la competición. Cada clase deportiva abarca un rango de discapacidades, por eso podemos ver a deportistas con diferentes discapacidades compitiendo en un mismo deporte. Después de esta introducción, yo les voy a hablar acerca del tiro con arco paralímpico, que correctamente llamado sería para tiro con arco. Esta es una de las disciplinas oficiales de los Juegos Paralímpicos y que ha estado presente en los Juegos Paralímpicos desde su ceremonia inaugural en 1960. Al igual que en su equivalente olímpico, en este deporte compiten hombres y mujeres, los cuales están clasificados de acuerdo a sus limitantes motrices, lo que les permite competir en igualdad de condiciones. Aquí tenemos que tener en claro que hay dos clasificaciones: la W, que hace referencia a wheelchair, que en inglés significa silla de ruedas, y ST, que vendría a ser standing, que significa de pie. Clasificación W1, los deportistas podrán tener lesiones o daño en sus tres extremidades, por lo que tendrán que pueden contar con un asistente que les ayude con las flechas y dando indicaciones. Ellos deberán tirar desde sus sillas de ruedas con un arco de no más de 45 libras de potencia y sin usar miras de aumento. La clasificación ST, los deportistas podrán tirar de pie, ya que sus extremidades inferiores se encontrarán en buenas condiciones para poder mantener el equilibrio y poder tirar de esta manera parados.
El siguiente deporte del que voy a hablar es del tiro deportivo paralímpico. En este deporte existen 7 clasificaciones para deportistas con discapacidad. Esas clases deportivas son la SH1 pistola, SH1 rifle, SH2 rifle, la SGS, la SGL y la SHBI, que es para personas con discapacidad visual. Las desglosaremos a continuación. Esta clase deportiva, la SH1 para pistola, abarca deportistas que tienen lesiones en miembros superiores y o inferiores, que compitan solamente con pistola. La clase deportiva en este deporte es la SH1 para rifle. Esta clase está designada exclusivamente para deportistas con discapacidad en sus miembros inferiores que compitan en eventos de rifle. En la siguiente clase deportiva, la SH2 rifle, como su nombre lo indica, será solo para eventos de rifle, en donde sus participantes tendrán discapacidad en sus miembros superiores, obligándolos a usar un soporte. Podrán también tener discapacidad en sus miembros inferiores o una combinación de los dos. La clasificación SGS, en la clase deportiva SGS, los deportistas tienen problemas de equilibrio o estabilidad en el tronco, pero no tendrán daño en sus extremidades superiores. Estos tiradores tienen por lo general discapacidades en sus miembros inferiores, tirando desde una silla de ruedas. En la clase SGU vamos a encontrar deportistas con discapacidad en sus miembros inferiores, lo que les permitirá tirar de pie y usando sus extremidades superiores. Y por último tenemos a la clase SHBI, que abarca deportistas con discapacidad visual que compiten en eventos de rifle. El siguiente deporte del que voy a hablar es el triatlón. En esta modalidad el triatlón cuenta con 9 pruebas. En su nomenclatura siempre va a llevar la P y la T, seguido de la WC si es que usa silla de ruedas, WC de wheelchair, en español silla de ruedas, y la S de standing, en español de pie, y la BI de discapacidad visual. En la clase deportiva PTWC del 1 al 2, los deportistas usarán una bicicleta de mano para las pruebas que en su equivalente convencional serían en ciclismo, y una silla de carreras para las pruebas en las que su equivalente se iría a pie. En la clase PTS del 2 al 5, los deportistas no ocuparán silla de ruedas, ya que se valdrán de prótesis para realizar las pruebas. Por último tenemos a la clase PTBI del 1 al 3, que son deportistas con discapacidad visual. Algunos de ellos tienen discapacidad visual parcial y otros que son completamente ciegos, por lo cual necesitarán guías. Por último les voy a hablar acerca del rugby en silla de ruedas. La clasificación funcional de estos deportistas se realiza mediante la observación. Esto dependerá de su habilidad para manejar el balón en la silla de ruedas, y la escala va desde 0.5 a 3.5 puntos, siendo 0.5 los deportistas que tengan mayor discapacidad. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre el fútbol para ciegos, o también conocido fútbol 5 adaptado. Este es un deporte paralímpico regulado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Este deporte lo practican principalmente las personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual B1, que son discapacidad visual total, y las personas con discapacidad visual B2 y B3, que son parcial. ¿Cómo se juega este deporte? Este deporte tiene las reglas del fútbol sala, pero adaptadas. En los equipos conforman 5 jugadores en cancha, con un portero por equipo. La duración de este partido va 20 minutos por cada tiempo, con un descanso de 10 minutos. El campo de juego mide de 38 a 42 metros de largo por 18 a 22 metros de ancho. La pelota. En esta ocasión se utiliza una pelota que tiene por dentro sonajeros que permiten el ruido para que los jugadores lo localicen auditivamente. Esto sobre el fútbol para ciegos. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre el goalball. ¿Qué es el goalball? El goalball es un deporte paralímpico diseñado para personas con discapacidad visual. Este deporte principalmente se centra en la percepción auditiva y la orientación espacial.
¿Quiénes lo juegan este deporte? Este deporte está dirigido para atletas con discapacidad visuales totales o parciales, que se clasifican en B1, que es total, y B2 y B3, que son parciales. ¿Cómo se juega este deporte? Este deporte se juega en un terreno de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. Este deporte lo juegan 3 personas por equipo. Cabe mencionar que en este deporte los jugadores utilizan antifaces opacos para garantizar la igualdad de condiciones. El balón que se utiliza en este deporte es un balón que tiene cascabeles internos, lo que permite a los jugadores localizarlos por el sonido. La duración de este deporte va de 12 minutos cada set, con un descanso de 3 minutos. El objetivo de este juego es marcar goles lanzando el balón hacia la portería contraria. La portería de cada equipo mide 9 metros de ancho y tiene una altura de 1 metro con 30 centímetros. Esto acerca sobre el goalball. Bueno, yo les voy a hablar sobre el parabádminton. ¿Qué es el parabádminton? El parabádminton es un deporte paralímpico adaptado del bádminton tradicional. ¿Quiénes los practican este deporte? Este deporte los practican las personas que tienen alguna discapacidad física. Este juego tiene las reglas parecidas al bádminton tradicional, con adaptaciones hacia las personas que los juegan. Este deporte se subclasifica en 6 categorías. Los WH1, que son jugadores en silla de ruedas con menor movilidad en el tronco y las extremidades. El WH2, que son jugadores en silla de ruedas con mayor movilidad en el tronco. Los SL3, que son jugadores de pie con discapacidad en una pierna. Los SL3, que son jugadores con menor discapacidad en una pierna. Los SU5, que son jugadores de pie con discapacidad en las extremidades. Los SS6, los que son jugadores con baja estatura. El formato de este juego se realiza en una cancha estándar de bádminton tradicional, con sus adaptaciones y en las dimensiones de la cancha. El puntaje se juega al mejor de 3 sets, cada set hasta los 21 puntos. Esto sobre el parabádminton. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Hoy día vamos a ver Juegos Paralímpicos del deporte adaptado. Bueno, a mí me tocó canotaje adaptado. Discapacidad, un brazo. Voy a dar un pequeño resumen y las reglas que se dan. El canotaje adaptado, conocido como para-canoa, utiliza kayaks o KL y canoas BL, especialmente diseñados para personas con discapacidades físicas. Los atletas compiten en eventos de velocidad sobre distancias de 200 metros. Las reglas principales. Un atleta son clasificados en categoría KL1, KL3 y BL1 y BL3, según nivel de funcionalidad. Permiten el uso de palas adaptadas para manejar con un brazo. El kayak o canoa debe cumplir con las dimensiones y especificaciones reglamentarias. La salida se realiza desde una posición fija. Los atletas deben de permanecer dentro de su carril durante toda la carrera. Gana quien complete los 200 metros en el menor tiempo posible, sin restringir las reglas. El paracanoa fomenta la fuerza, la técnica y la velocidad, adaptándose a las capacidades de cada atleta. Vamos a ver el ciclismo adaptado. El ciclismo adaptado de una pierna es el ciclismo para las personas con discapacidad de una pierna y utilizan bicicletas adaptadas, como bicicletas tradicionales, pedales modificados o handicaps. Se clasifican según el nivel de discapacidad para garantizar una competencia justa. Reglas principales que se utilizan. Las bicicletas deben de cumplir las especificaciones según la categoría C1
y C5. Los competidores deben utilizar cascos de equipamiento de seguridad obligatorios. Las prótesis o las adaptaciones en los pedales están permitidas. Se compite en carreras contrarreloj, ruta o pista según la categoría y el evento. Los jueces evalúan la adherencia a las normas técnicas del desempeño del circuito. El ciclismo adaptado fomenta la resistencia, la velocidad y la superación de límites con un enfoque en la igualdad competitiva. Vamos a ver heterofilia adaptada, discapacidad con una pierna. La halterofilia adaptada, los levantamientos se realizan principalmente desde un banco para garantizar la estabilidad y seguridad del atleta. Este deporte incluye disciplinas como el press de banca, donde los competidores levantan el peso desde una posición acostada. Reglas principales. Los atletas deben mantener la espalda y los glúteos en contacto con el banco durante el levantamiento. El levantamiento consta de fases de ascenso controlado, pausa en el pecho y extensión completa de los brazos. Se permite el uso de prótesis o adaptaciones según el grado de discapacidad que tenga el atleta. Cada atleta tiene 3 intentos y mayor peso levantando con éxito que él cuenta. El levantamiento debe ser realizado de una manera controlada, sin movimientos bruscos ni ayuda externa. Este deporte destaca por su enfoque en la fuerza, la técnica y la superación personal. Béisbol sentado, reglas y un pequeño resumen también. El béisbol sentado es una modalidad adaptada para personas con discapacidad física. Se juega en una cancha más pequeña de 10 por 6 metros y con una red más baja de 1.5 metros para hombres, 1.05 para mujeres. Los jugadores deben mantener el contacto en el suelo al golpear el balón. De las reglas principales que se utiliza: cada equipo tiene 6 jugadores en la cancha. El balón se golpea con las manos o brazos según las reglas tradicionales de béisbol. Está permitido bloquear el saque del oponente. El primer equipo al alcanzar 25 puntos con 2 puntos de ventaja se gana el set y se juega con mejor de 5 sets. Los jugadores no pueden levantarse del suelo en ningún momento del juego. El béisbol sentado fomenta la inclusión y desarrolla habilidades del equipo, fuerza y estrategia. Bueno, eso ha sido mi trabajo y muchas gracias. Baloncesto en sillas de ruedas. El baloncesto en sillas de ruedas se creó como rehabilitación para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, pero se hizo popular que en la actualidad en 80 países se lo practica. El baloncesto en sillas de ruedas se clasifica según la discapacidad física, lo que permite equilibrar las competencias y garantizar un juego justo y un juego justo. Además, el baloncesto se clasifica en diferencias elegibles que vendrían a ser la deficiencia de la potencia muscular, deficiencia de las extremidades, deficiencia en el rango de movimiento, deficiencia en la longitud de las piernas, la hipertonia, la lactasia y la actetosis. A continuación voy a explicar la clasificación del baloncesto en silla de ruedas. Bocia. Bocia es un deporte diseñado específicamente para atletas con discapacidades físicas severas que afectan su capacidad para caminar o sostener objetos. Se juega individualmente o en equipos. El objetivo principal es lanzar o rodar lo más cerca posible de una bola blanca, que es el objetivo. Existen deficiencias elegibles que pueden ser la potencia muscular, las extremidades, el rango de movimiento pasivo, la hipertonia, la ataxia y la atetosis. A continuación voy a dar la clasificación de la bocia que se realiza en los juegos. Clasificación del baloncesto en silla de ruedas. Clase 1.
Los jugadores y jugadoras de la clase 1 no tienen ningún control del tronco y por lo tanto no pueden inclinarse hacia adelante, hacia los lados o rotar para coger y pasar el balón. Para mantener una posición estable, el respaldo del asiento de la silla de ruedas es más alto y utilizan cinchas para estabilizar su cuerpo con la silla de ruedas. Clase 2. Estos jugadores pueden inclinarse hacia adelante y rotar su cuerpo hasta cierto punto, lo que les permite coger la pelota dentro de un mayor volumen de acción. Sus sillas de ruedas tienen un respaldo más alto y usan cinchas para estabilizar el tronco. Clase 3. Pueden rotar completamente el tronco y se inclinan hacia adelante, pero no pueden inclinarse hacia los lados. Clase 4. Pueden inclinarse hacia adelante y girar al igual que los jugadores de la clase 3, y también pueden inclinarse a los lados. A menudo los jugadores de esta clase solo pueden inclinarse a un lado debido a una deficiencia en una pierna que causa una pérdida de estabilidad en el otro lado. Clase 4-5. Los jugadores y jugadoras en esta clase deportiva tienen la mínima deficiencia elegible y no tienen ninguna restricción en la rotación del tronco y para inclinarse hacia adelante o hacia los lados. Los perfiles más comunes pueden ser la amputación del pie. Clasificación del BOSIA en los deportes. BC1. Deportistas con una deficiencia neurológica elegible afectando el sistema nervioso central y provocando severas limitaciones en la actividad de los brazos, piernas y tronco. Utilizan un auxiliar para poder estabilizar la silla o asistir en la preparación de las bolas antes de los lanzamientos. Los jugadores con mayor funcionalidad en las piernas pueden golpear la pelota con el pie. BC2. Deportistas con una deficiencia neurológica afectando al sistema nervioso central. Los jugadores tienen mejor control del tronco y función de brazos. La habilidad en los brazos y en las manos a menudo les permite lanzar la pelota por arriba y por abajo, y con diferentes tipos de agarres. BC3. Los jugadores tienen una función significativamente limitada en sus brazos y piernas y un control de tronco escaso o nulo de origen cerebral. Para lanzar la pelota requieren de la asistencia de una persona técnica auxiliar, además del uso de una rampa y otros dispositivos de ayuda como punteros de cabeza, mano o boca. BC4. Deportistas con deficiencias elegibles de origen no cerebral y que afectan a las cuatro extremidades. Los jugadores lanzan la pelota normalmente con un movimiento pendular. Pueden utilizar un guante para facilitar el agarre de la pelota. BC5. Clase no paralímpica. Deportistas con una limitación menor que los de la clase BC2 o BC4 pueden tener una deficiencia elegible de origen cerebral como la ataxia, la tetosis o la hipertonía, o la no cerebral como la déficit de fuerza, rango de movimiento o deficiencia en las extremidades. Dichas deficiencias deben afectar a la capacidad de lanzamiento de la bola. Categoría A. Presentan un buen control de tronco, lo que les permite inclinarse hacia adelante y hacia los lados de manera explosiva cuando atacan a su oponente o cuando tienen que esquivar un ataque. El brazo que sujeta el arma es completamente funcional. No todos los tiradores de esta categoría utilizan silla de ruedas en su vida diaria. Categoría B. Presentan una deficiencia que afecta a los miembros inferiores, así como al tronco y al brazo que sujeta el arma. Clase 1A. Deportistas sin equilibrio sentado y con el brazo armado afectado. Presentan una deficiencia de extensión del codo, por lo que el arma quedará sujetada mediante un vendaje. Clase 1B. Deportistas sin equilibrio sentado y con el brazo armado afectado. Tienen una extensión funcional de codo, pero sin flexión funcional de los dedos, por lo que también el arma se sujetará con un vendaje. Su funcionalidad se equiparía a la de una tetraplegia completa de nivel C7 y C8. Clase 2. Deportistas con equilibrio sentado aceptable y con un brazo de arma sin afección. Se incluyen paraplegias o tetraplegias. Clase 3. Deportistas con buen equilibrio en sillas de ruedas, sin apoyo de las piernas y con el brazo armado sin afección. Pueden ser incluidos en esta clase tiradores con amputación doble por encima de la rodilla y muñones cortos, lesiones incompletas por encima de 10 o deficiencias equiparables. Clase 4. Deportistas con un buen equilibrio en la silla de ruedas, con apoyo de las extremidades inferiores y con el brazo armado sin afectación. El deporte paralímpico es sinónimo de inclusión, superación y excelencia. Pero detrás de cada competición hay un sistema único que permite que los atletas compitan en igualdad de condiciones: la clasificación funcional. La clasificación es la esencia del deporte paralímpico. Es el proceso que evalúa cómo una deficiencia física
o visual o intelectual impacta en el rendimiento deportivo. Y a partir de ahí asegura que los deportistas compitan de manera justa, destacando su habilidad, no su discapacidad. Pero, ¿qué es la clasificación funcional? El sistema de clasificación funcional tiene como objetivo nivelar el terreno de juego a través de un proceso riguroso donde se evalúa dos aspectos fundamentales: la deficiencia del atleta, que vendría siendo como la estructura o función corporal que se ve afectada, y también tenemos la limitación en la actividad. Y esto quiere decir cómo esas afecciones impactan en las habilidades específicas requeridas para el deporte, como nadar, montar a caballo o ejecutar movimientos tácticos en el judo. Este sistema se basa en la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, la CIF de la OMS. Un modelo conceptual que garantiza que la evolución sea científica y consistente. Así, los atletas son agrupados en clases deportivas que reflejan cómo su discapacidad afecta directamente a su rendimiento. La clasificación en hípica paralímpica, más conocido como paracuestre, la clasificación se centra en evaluar la capacidad funcional de los jinetes, no del caballo. Aquí la clave es cómo los atletas controlan al animal, ejecutan los movimientos y mantienen el equilibrio. Y se establecen en 5 grados de competición. El grado 1, para jinetes con afecciones físicas severas que pueden necesitar unas sillas adaptativas. El grado 2, para competidores con mayor movilidad pero aún con limitaciones significativas. El grado 3, para atletas con afecciones moderadas que pueden ejecutar movimientos más complejos. El grado 4, para aquellos con limitaciones menores que aún requieren adaptaciones. El grado 5, para jinetes con mayor nivel de funcionalidad dentro de las competiciones paralímpicas. Estos grados aseguran que los jinetes compitan en igualdad de condiciones, destacando su conexión con el caballo y su técnica. Ahora, la clasificación en judo paralímpico está diseñada específicamente para atletas con discapacidades visuales. A diferencia de los otros deportes, aquí no se clasifican en niveles de discapacidad visual. En cambio, todos los atletas compiten juntos en la categoría de peso. Esto es posible porque el judo paralímpico introduce reglas adaptativas. Los combates comienzan con los competidores en contacto directo, eliminando la necesidad de buscar al oponente en el tatami. Se permite a los árbitros de ajustar también el combate para garantizar la seguridad y equidad. Estas adaptaciones ponen en foco la técnica, la estrategia y la fuerza del atleta, eliminando cualquier barrera visual. Ahora, la clasificación en la natación paralímpica es más compleja, se puede decir, debido a la diversidad de discapacidades físicas, visuales e intelectuales que participan. Los nadadores son evaluados en función de 3 elementos claves que vendría siendo la movilidad, la fuerza y la coordinación. Y se establecen en 14 clases deportivas. Tenemos la clase S1 a la clase S10, que vendría siendo para atletas con discapacidades físicas. Por ejemplo, un nadador en S1 tiene limitaciones severas en el movimiento de brazos y piernas, mientras que un S10 tiene limitaciones mínimas. También tenemos la clase S11 a la clase S13, que son para atletas con discapacidades visuales. Aquí los nadadores en S11 son completamente ciegos y utilizan guías táctiles o asistentes. Y la clase S14 es para atletas con discapacidad intelectual, donde se evalúa cómo afectan estas habilidades para nadar y se realizan estrategias en el agua. Antes de las competencias, los nadadores pasan por pruebas funcionales y técnicas para asegurar que sean clasificados correctamente, debido a tantas clases que existen. En conclusión, les puedo decir que la clasificación funcional no solo es un sistema, es un reflejo de los valores paralímpicos, la equidad, la inclusión y el respeto. En disciplinas como la hípica, el judo o la natación garantiza que cada atleta tenga la oportunidad de mostrar lo mejor de sí. Más allá de las discapacidades, lo que verdaderamente importa es la habilidad, el esfuerzo y el espíritu de superación. Porque en el deporte paralímpico las diferencias no nos separan, nos unen. El deporte paralímpico es para todos, así que celebremos la diversidad. Muchas gracias.